¿Cuánto tiempo para recuperarse de un accidente cerebrovascular? Esta es una de las preguntas más importantes que el paciente que ha sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular, y sus familiares hacen a los profesionales de la rehabilitación. Y es una pregunta que se cruza con otras dos, es decir, ¿volveré a la situación anterior al accidente cerebrovascular? ¿Cuánto tiempo toma esta recuperación? ¿Y hasta cuándo es posible recuperarse? Pero en este vídeo yo intentaré de mi mejor de responder a la pregunta ¿cuánto tiempo está necesario para recuperarse? Y lo haré con mucho cuidado porque sé que cada palabra debe ser medida con mucha atención porque puede cambiar también el éxito de la recuperación de una persona. Es por esto que yo lamento mucho cuando en los primeros hospitales o clínicas los profesionales dicen al paciente que no hay muchas posibilidades de recuperación y por si acaso hay estas posibilidades, estas pasarán entre los primeros 6 meses o 12 meses. Lo lamento porque, antes que todo, no es correcto desde el punto de vista neurofisiológico, porque la plasticidad cerebral es una propiedad del sistema humano que no tiene una fecha de caducidad. Puede ser disfrutada a lo largo de toda la vida. Entonces el paciente sí que puede continuar a recuperar también después del año. Y está incorrecto también desde el punto de vista profesional, porque esta previsión, que de hecho es muy difícil que hacer, tanto en positivo cuanto en negativo, arriesga de afectar también la motivación del paciente que se identifica totalmente lo que ha escuchado, que no se puede recuperar, que la mayoría de la recuperación está en los primeros 6 meses y se demotiva y vive el proceso como una derrota. Y esta es una gran pérdida porque el paciente sí que cuenta en el proceso de rehabilitación. No es tanto solo la lesión, la rehabilitación, sino también la capacidad del paciente de involucrarse en este proceso. Entonces ya hemos visto que para producir fechas o cantidad de tiempo que le prometo, le diré, aunque si saben que es algo de muy difícil porque cada paciente es diferente, hay lesiones de gravedades diferentes, hay rehabilitaciones diferentes que cada persona puede acceder y hay también calidades del paciente y de la familia diferentes. Entonces todos estos elementos sí claramente afectan el tiempo necesario para recuperarse. Pero de toda forma, siendo que me puse a hacer este vídeo, al final le debo dar una cantidad o cantidades de referencia para que ustedes se puedan identificar. Empezamos con las más fáciles. Hay ictus y me perdonen, pero yo utilizo la palabra ictus y la palabra accidente cerebrovascular como sinónimas. Entonces no importan si han tenido una hemorragia o una isquemia, estamos hablando siempre de la misma enfermedad. Empezamos con la más sencilla, el ataque isquémico transitorio. AIT, hemos hablado en diferentes vídeos de qué son interrupciones temporáneas del flujo de la sangre en nuestro cerebro que no produce directamente una lesión, pero sí que produce los síntomas de los accidentes cerebrovasculares, o sea, la pérdida de movimientos de un lado del cuerpo, la pérdida de sensibilidad, también la pérdida del habla, tal vez si este accidente temporáneo ha afectado el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, estos ataques isquémicos transitorios se solucionan en 24-48 horas. Porque a la base no hemos tenido un daño efectivo del cerebro, sino solo una alteración de la funcionalidad del tejido nervioso. Aunque sí, es importante decirlo que estas personas que han sufrido un ataque isquémico transitorio y que volvieron a su vida normal, a su trabajo, a todas sus actividades, personalmente, internamente, sienten que algo le falta. En la capacidad de mover, en la sensibilidad, también en la velocidad de su pensamiento. Pero es algo que clínicamente no se puede detectar, es solo la persona que lo siente. Y son personas que no logran de acceder a servicios de rehabilitación porque claramente clínicamente están bien. Personalmente yo creo que estas personas merecen de trabajar con la rehabilitación, una rehabilitación bien adaptada para obtener todo lo que desean, todo lo que merecen. Y este es el primer rango de pacientes que solucionan todos sus problemas entre 24 y 48 horas. Lamentablemente es una cohorte bastante pequeña de todos los pacientes. Hay también otros pacientes que pero sí han tenido consecuencias muy graves, una parálisis de una mitad del cuerpo, hospitalizados, pero en las primeras semanas, primeras 2 o 3 semanas empiezan a demostrar
los primeros movimientos de los dedos de la mano, de la muñeca, del codo, del hombro, del miembro superior y también movimientos del miembro inferior. Ver estos movimientos en las primeras 2 o 3 semanas es muy alentador porque ya nos permite de hacer una previsión bastante positiva. Ahora, en estos pacientes es posible decir que en un rango de tiempo entre los 6 meses y los 12 meses, el paciente pueda volver a caminar con una cierta calidad, hacer los agarres y manipular los objetos de forma bastante hábil. Quizás entre el primer año todavía no puede manipular los objetos pequeños, pero sí la mayoría de las cosas logra que hacerla. Si queremos producir un porcentaje entre este primer año, podemos decir que el paciente puede alcanzar el 70 al 80% ya de su recuperación, que es bastante, ¿eh? Ahora pero atención, esto depende mucho de la lesión que se ha sufrido, porque si en 2 o 3 semanas ya el paciente logra demostrar estos movimientos, significa que en el cerebro no se han dañado áreas específicas que producen propio estas capacidades de movimientos. Pero es ahora que es fundamental entender qué está haciendo ahora el paciente para desarrollar las futuras habilidades luego de estos primeros movimientos. Es aquí que la rehabilitación juega un papel fundamental, porque en este mismo paciente que entre un año ya habría podido alcanzar el 80% con la mayoría de las capacidades anteriores, si se le ofrece un trabajo para alcanzar una autonomía más rápida y hacer fortalecimiento, y ya vemos que aumenta la rigidez del cuerpo, la espasticidad que hemos hablado muchas veces en nuestro vídeo, puede ser que a este objetivo del 80% al final del año no logra de llegar, y no solo la total recuperación o la máxima recuperación posible se alejará en el tiempo. Entonces, estos pacientes que demuestran los primeros movimientos en las primeras semanas tienen 2 destinos diferentes, o sea, con una buena rehabilitación puede alcanzar buenos objetivos en el primer año y claramente los siguientes meses o quizás también siguientes años puede cumplir con el objetivo que es lo de volver a las capacidades anteriores. Pero si la calidad de la rehabilitación no está dirigida a las reglas neurológicas que se requieren después de una lesión cerebral, que es la de involucrar también las funciones cerebrales en los ejercicios y hacer fortalecimiento, interactuar solo sobre las partes físicas, las partes musculares, puede ser que no se logrará este objetivo en este rango de tiempo de un año y que los demás resultados pueden ser más lejos. Y claramente aquí juega un papel fundamental también la capacidad del paciente de aprender lo que se le está enseñando desde el punto de vista de la rehabilitación, porque la responsabilidad no es solo ni del profesional ni de la lesión cerebral, sino que es a la par también del paciente y de su familia, que juega también un papel fundamental. Aquí llegamos a otro rango de pacientes que yo creo que es la mayoría de los pacientes, porque son pacientes que a 6 meses de la lesión que han demostrado pequeños movimientos, y la mayoría de los movimientos pero son movimientos que son relacionados a la patología, porque son movimientos de baja calidad. Para darle un ejemplo, con la pierna para caminar sube la cadera, para mover el brazo sube el hombro de esta forma, se pone rígido con un esfuerzo. Estos son los primeros movimientos que la naturaleza nos ofrece a disposición propio para superar una crisis de movimiento. Entonces la naturaleza, nuestro organismo, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece rigidez de la pierna en extensión para permitirnos de estar en bipedestación y hacer los primeros pasos, y una rigidez del brazo para evitar que se dañe y para ofrecernos un mejor balanzamiento. Pero en estos pacientes que en los primeros meses, entre los 2 y los 6 meses, han empezado a verse pequeños movimientos, y pero la tendencia a hacer movimientos que no son de calidad, que son utilizando la espasticidad, aquí estos pacientes tienen otra vez 2 trayectorias totalmente diferentes. Hay el paciente
con el cual claramente esto también debemos tomarlo en cuenta. El sistema de salud de cada país del mundo no está preparado para gestionar la magnitud de personas que sufren un accidente cerebrovascular cada año. Entonces los recursos son muy limitados y también el tiempo está restringido. Los hospitales, los profesionales, lo que deben hacer es producir la mayor cantidad de movimiento y autonomía en el paciente posible, pero esto está a riesgo de la calidad del movimiento. Entonces el paciente sí se pone de pie y ya logra hacer los primeros pasos en autonomía, pero lo hace a través de la patología, la espasticidad, esta fuerte rigidez de la pierna y del brazo. Haciendo esto, lo que pasa es que si en un año el paciente ha llegado a este 50%, 55% de capacidades, sobre todo con el caminar, y puede ser que estamos al 0% o al 5% con el agarre porque toda la atención se ha dirigido al caminar, que es el elemento de la autonomía. Y con estos pacientes, pero con este trabajo, es muy difícil lograr una recuperación total, o que si la logramos, cambiando pero el paradigma de rehabilitación, la tipología de rehabilitación, tomará años. Diferente podría ser en los pacientes en los cuales en estos 2 meses y 6 meses se mostraron primeros movimientos y también pero la tendencia a utilizar los movimientos de la espasticidad, ya se dirige toda la atención para que la recuperación sea de calidad de los movimientos. Entonces lo que podemos prever es que en un tiempo de 2 años, 3 años, este paciente sí puede llegar a este 70-80% de lo que hemos hablado anteriormente. Y luego quizás tomar otros 3-4 años para finalizar la recuperación y recuperar lo que falta para una recuperación que podemos definir total. Y aquí hablamos de este tema, la recuperación total, porque es claro que el paciente y el terapeuta tiene una diferente idea de lo que significa recuperación. Para el paciente la recuperación significa solo una cosa: volver al segundo antes del accidente cerebrovascular, volver a mi vida, la que tenía antes. Esta es la recuperación. Para el terapeuta, para el profesional, la recuperación no es un objetivo, es un proceso. Sabe que la recuperación es un conjunto de mejoras paulatinas en el tiempo que se une una a la otra para llegar siempre a un mejor resultado, a una mejor calidad de la vida del paciente, a mejor capacidades. Es cierto que también en el profesional, en el corazón, tiene el mismo objetivo del paciente, el objetivo de la mejor recuperación y de ofrecer al paciente volver a su propia vida. Pero estás más consciente que esto no está cierto y depende de muchos factores. Yo profesionalmente he tenido la gran suerte de apasionarme desde el comienzo a la rehabilitación del accidente cerebrovascular. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con más de 3.000 pacientes. Y hay pacientes que no se han recuperado por nada, alguien que se ha recuperado poco, mucho, muchísimo y totalmente. He visto prácticamente todos los rangos de recuperaciones y he visto también cuáles son los elementos que afectan a cada una de esta recuperación. Y le repito, no es solo la calidad de la rehabilitación, sino también la calidad del paciente y de su propio compromiso y capacidades en el proceso de recuperación, no solo del paciente, también de la familia. Y en estos 3.000, como le decía, he tenido pacientes que han recuperado totalmente sus capacidades. Pero claramente le debo decir que de estos 3.000, los pacientes que han obtenido este objetivo se cuentan en los dedos de 2 manos. O sea, una proporción bastante pequeña con respecto a la cantidad de pacientes que he obtenido. Claramente no estoy hablando ni de pacientes que han tenido un ataque isquémico transitorio, ni de los pacientes que después de las primeras 2 semanas han demostrado los movimientos. Estoy hablando de los pacientes que en los primeros meses no han mostrado buenos movimientos y la espasticidad estaba allí lista para tomar el control del movimiento. Entonces, buenísimas recuperaciones. Y esto, por suerte, me da la oportunidad de no poder destacar esta oportunidad para ninguno de los pacientes. Aunque sí hay el último rango de pacientes en los cuales pensar a esta
posibilidad de volver a las capacidades anteriores y cuáles son los tiempos es mucho más difícil. Son pacientes que, por ejemplo, a lo largo de un año no han logrado de estar sentados en la silla de forma simétrica ni tampoco de estar en bipedestación. Son pacientes que no han demostrado movimientos del miembro superior, sino solo movimientos espásticos o compensatorios. Son pacientes que tienen graves trastornos cognitivos, trastorno del habla, apraxia, trastorno de la atención, de la percepción. Atención que todos estos trastornos cognitivos no son solo relacionados a este último rango de pacientes, son presentes en todos los pacientes que le he hablado antes. Aunque el paciente se siente igual que antes, inteligente, no ha perdido la memoria, la atención, debemos tomar en cuenta que estos procesos cognitivos que yo estoy mencionando son afectados en todos los pacientes porque todos han tenido una lesión al cerebro y no son procesos cognitivos relacionados a la inteligencia. Son procesos cognitivos relacionados al movimiento y estos sí que son afectados. De toda forma, con estos pacientes que a lo largo de un año no se ha logrado de ayudarle a ponerse de pie, claramente hablar de recuperación total es muy difícil. Debemos hablar de recuperación de los requisitos básicos para que estos pacientes tengan autonomía. Y yo creo que siempre es posible que el paciente se pueda levantar de la cama, ponerse en bipedestación y caminar. Aunque no se logre la calidad del caminar del 70 al 80% que hemos hablado con los rangos anteriores, pero sí, siempre pienso que es posible ayudar a un paciente a caminar. Puede tomar años. Yo he tenido un paciente que ha llegado a mi programa de rehabilitación, un paciente italiano, luego de 4 años de su lesión cerebral y estaba sentado en la silla de ruedas, sin posibilidad de caminar y sin también esperanza de hacerlo porque todos los profesionales le dijeron que no fuera posible. Hemos tomado 6 años para que este paciente caminara. Ahora, pequeños pasos, en lugares muy controlados. Hemos tomado 6 años para alcanzar este objetivo, después de 4 años que ha tenido la lesión cerebral. Para cualquier persona puede parecer muy poco. Para mí no, porque este paciente no tenía en su destino lo de poder caminar. Ha sacado esta posibilidad con una buena rehabilitación y también con una gran actitud suya y de su familia. Y aquí estamos hablando de los pacientes más graves, que no son los más frecuentes de todos los accidentes cerebrovasculares, pero hay, y en este caso claramente estamos hablando de un proceso que toma años. Estoy cierto que ahora que tomé la responsabilidad de hablar de este tema, ofreciendo también fechas, que es algo que yo no amo, pero lo entiendo, si yo tuviera un accidente cerebrovascular, habría sido la primera cosa que quería saber. Estaba correcto también darle unas ideas, pero también le debo decir una cosa. En esta carrera que he tenido, tengo solo una certidumbre, que yo me equivoco muchas veces, y cuando me equivoco también tal vez estoy contento, porque cuando veo pacientes que quizás en 6 meses no han demostrado ningún buen movimiento, sino solo un poco de espasticidad, yo hago una previsión no de una recuperación total, sino de una posible buena recuperación si trabaja muy fuerte en 2-3 años. Y quizás, pero este paciente produce una recuperación mucho más rápida y de gran calidad. Y sí, este paciente será destinado a tener una buenísima recuperación, quizás cercana o igual a la situación anterior. En este caso yo me soy equivocado. Entonces, le he dado fechas, le he dado medidas de tiempo, pero ustedes tienen todas las capacidades y las oportunidades de demostrar que los profesionales se equivocan. A mí personalmente hacer un video como esto no me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque ofrecer fechas, medidas, números con situaciones de pacientes que no conozco es claramente un riesgo de equivocarse muy obvio y también un riesgo de ser mal interpretado como mi propósito. Entonces, yo espero que no se haya interpretado mal mi propósito con este video, que cuando he hablado de años, meses o días, esto lo han escuchado con atención y con inteligencia, me dan la oportunidad de aclarar cosas en los comentarios si no se han entendido y sobre todo me dan la oportunidad de encontrar nuestros profesionales, es decir, que con una cita, aunque sea online, nosotros podemos medir exactamente cuál es el nivel, el porcentaje del caminar, el porcentaje del agarre y también ver cuál es la perspectiva de rehabilitación y ver
si son viables para nuestro programa, para que nosotros lo podemos ayudar a distancia. Esta sería la única forma para producir un tiempo, una medida o un proyecto de rehabilitación que sea correcto. Y con último quiero invitarle, aunque lo sé que es muy difícil, a no tener solo en la mente lo que es el objetivo final, porque tal vez esto es un error, sea para el paciente que para el profesional. Para el paciente, ¿por qué? Porque siempre tiene en mente lo que fuera antes y se pierde todo lo que está recuperando, todas las mejoras, y no la evalúa de forma correcta, y es una lástima. Para el profesional también es un error lo de pensar solo al resultado final, porque el paciente que está sentado en la silla de ruedas sin capacidades de estar vertical o de estar simétrico no puede pensar al caminar, quizás poniendo el paciente en una andadora y pidiendo al colega profesional de ayudarle a mover las piernas del paciente, porque el paciente no puede recuperar nada de calidad de esta forma. Para que lleguemos a una bipedestación y un caminar de calidad, el paciente debe estar también sentado correctamente. Entonces nosotros debemos tener en nuestra mente no el objetivo final solamente, sino todas las etapas que nos permiten de llegar a este objetivo final. Entonces, si yo quiero volver como antes, déjame trabajar fuerte para estar en tanto sentado como antes. Entonces, siempre tener frente a nosotros el objetivo más alcanzable, más cercano a nosotros, y poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra atención a este objetivo. Entonces, me escriben o nos vemos en el programa.